Pues hablar de las elecciones del 7 de junio de 2015 implica abordarlas desde muchos aspectos. Fueron unas elecciones inéditas, como nunca antes habían sucedido, por múltiples aspectos. El primero de ellos, desde luego, y el que más resalta, es que ahora los organizó el INE, tanto a nivel federal como local. Tuvo injerencia en el nombramiento de la autoridad electoral local en los 17 estados que hubo elecciones. Fueron las elecciones más grandes que ha habido hasta ahora, elecciones intermedias otra vez a nivel federal, 500 diputados y 17 estados con proceso electoral, de los cuales 9 eligieron también gobernador. Esto crea, bueno, evidentemente una gran complejidad en los resultados y en los análisis. Hay muchas ópticas desde las cuales analizarla y quisiera referirme a algunos de los más significativos. La participación ciudadana. Tenemos que el 47.7% de ciudadanos fueron a votar, y esa es la cifra que nos ha dado recientemente el INE, y esta es una buena noticia. Es una buena noticia porque además fueron elecciones que durante el proceso se contaminaron o se aderezaron con eventos bastante peligrosos, alarmantes y a todas luces indeseables, como son la violencia alrededor de ellas, la inseguridad de la que se habló, la amenaza de algunos grupos con suspender la realización o impedir la realización de las elecciones, y también con las muertes violentas de las que fueron víctimas más de una veintena de candidatos o de personajes ligados a las elecciones. Esto no se había dado antes, a lo que hubo una respuesta además con una militarización bastante importante en los días previos a la elección. Esto era el escenario indeseable y hacía suponer que podía haber riesgo de la realización de la elección. Finalmente y afortunadamente las elecciones se llevaron a cabo sin mayor problema. Se instalaron menos casillas, muchísimas menos de las que se instalaron, la proporción de las que se instalaron en la elección previa en 2012, entonces solamente dejaron de instalarse 2, ahora se dejaron de instalar casi 200 casillas, lo cual es significativo. Pero proporcionalmente, bueno, pues se instalaron casi 150,000 casillas. La participación ciudadana, como dije, fue buena, respondió 47.7%. Esto no solamente se debe, en mi opinión, a que los partidos lograron atraer la atención de los ciudadanos, sino también a que hubo elecciones locales. Eso siempre ha jalado la participación. No fueron unas elecciones intermedias simples como los que había sido antes, con menos estados involucrados en procesos electorales. Otro fenómeno que creo que vale la pena resaltar es el voto nulo. El voto nulo, se ha dicho, bueno, 4.7% no es mucho. No, sí, es menos de lo que hubo en 2012 y de lo que hubo en 2009. Sin embargo, es mucho más de lo que se presentó antes. Antes estábamos alrededor de 2.4, 2.5% de voto nulo. Es una cifra a la que hay que poner atención. ¿Por qué hubo un voto nulo? En mi opinión, elevado, muy elevado. En 2009 hubo una campaña muy grande promoviendo la anulación del voto, mucho más grande que la que hubo ahora, más organizaciones involucradas y tal. En 2012 se debió en una buena parte al error de los electores al confundir la coalición PRI-Verde, donde no hubo. Fue un asunto muy específico y por eso hubo un voto nulo alto. Pero ahora hubo un voto nulo, en mi opinión, alto. No coincido con que el 4.7 sí es menos que las dos previas, pero en las dos previas hubo circunstancias especiales. Habrá que analizar por qué algo nos están queriendo decir los electores con este voto nulo. Las buenas noticias en esta elección, desde luego, fue la mayor participación de candidatas. Se pasó de lo que eran las cuotas de género a la paridad. Ahora la ley exige que sean paritarias las candidaturas, y esto llevó a que la Cámara de Diputados Federal esté integrada en un 42% por mujeres, a diferencia del 38%. No tenemos todavía la mitad de las curules, pero sí ya es superior en esta proporción. Y otro dato interesante en este caso es que las mujeres que ganaron por la vía de mayoría relativa. Antes solían entrar más por la vía de la representación proporcional, eran pluris, como se les llama, a los que entran por representación proporcional. Ahora fueron mujeres que hicieron campañas. Y hay varios estados en donde las mujeres son mayoría. Hay bancadas también en la Cámara Federal. Morena y el PAN tienen mayoría femenina. Nueva Alianza tiene paridad, son 5 y 5, sus 5 diputadas y 5 diputados. Esto creo que es una muy buena noticia y ojalá que hagamos ya una tendencia en este sentido. Los candidatos independientes, bueno, pues es una novedad de esta elección. Ganaron 5, uno de gobernador, un presidente municipal, 2 presidentes municipales, un diputado local y un diputado federal. Habrá que ver cuál es el desempeño. Una de las lecciones importantes que nos dejarían fue la habilidad de ganar de estas personas que efectivamente ganaron. Muchos se quedaron en el camino, hubo candidatos independientes que no lograron
ganar, la mayoría obviamente, pero la lección que nos dejan es que se puede actuar sin partidos. Parece ser que sí, pero no necesariamente que se trate de ciudadanos independientes. El perfil de estas personas no son ciudadanos independientes desvinculados de los partidos, sino son más bien políticos que no consiguieron una curul, una candidatura en el partido en el que militaban y entonces optaron por esta vía. De cualquier manera, hay que hacer una evaluación a fondo de este tipo de candidaturas porque, hay que establecer si es efectivamente el candidato el que atrae el voto del ciudadano y no el del partido. Esta es una. Y la otra, que es un tema muy importante, todos ellos dicen que hicieron una campaña con muy pocos recursos. Habrá que ver si esto es cierto, porque si demuestran, como el candidato ganador de Jalisco, que dijo que le hizo con 18,000 pesos, bueno, pues entonces habrá que ver si esto es posible para que los demás candidatos de todos los partidos reduzcan sus costos. Estas serían algunas reflexiones así muy a bote pronto de lo que podemos decir de las elecciones. Gracias.